Buenos días. Esta presentación se titula Grabando la música del pueblo, Efraín Band y los inicios de la industria fonográfica en Chile, la cual será presentada por mí, Francisco Garrido Escobar, y corresponde a una investigación realizada en conjunto a Renato Menare Rowe. En esta presentación vamos a partir presentando el contexto de la industria fonográfica internacional, para luego centrarnos en la situación en Chile, en el mercado fonográfico local, y así poder entender cómo surge la figura, ¿no es cierto?, de Efraín Band, este inmigrante ruso, quien es la primera persona que desarrolla esta industria fonográfica de cilindros musicales en Chile. La grabación mecánica de la música tiene su origen con Thomas Alva Edison, quien en el año 1877 inventa el fonógrafo, el cual primeramente era más bien un experimento de gabinete. Funcionaba por medio de un papel de estaño en el cual se podía grabar la voz humana, la música, el sonido, pero no era un medio que permitiera la comercialización. No era algo que se pudiera tampoco reproducir en muchas copias. Habría que esperar recién hasta una década más, hasta fines de 1880, como para ya poder tener un medio comercial de grabaciones, la cual sería a través de cilindros de cera. En cuanto a las grabaciones comerciales, tendríamos principalmente dos grandes sectores. Uno, Estados Unidos, donde quien dominaba era la compañía Edison, ¿no es cierto?, del inventor del fonógrafo, y también otra compañía muy importante era la Columbia, además de otras compañías de menor tamaño. En el caso de Europa, una de las principales compañías que se dedicó al tema fonográfico fue la compañía Pathé, que estaba ubicada en Francia. Entre Edison y Pathé prácticamente dominaron el resto del mercado internacional, eh, y de ellos distribuyeron sus cilindros por todo el mundo. En el caso de Chile, la compañía que tuvo más éxito en cuanto a distribución de aparatos fonográficos y cilindros fue la compañía Pathé, la compañía francesa. Y esto básicamente determinó el tipo de música que se escuchaba en el país, porque gran parte del repertorio musical paté correspondía a música clásica, principalmente grabaciones de ópera, ya por distintos artistas que se hicieron mundialmente famosos. Y lo otro interesante es que en la compañía Pathé tenía dos formatos de cilindro. Uno, el formato estándar, que era también compatible con los fonógrafos Edison y Columbia, pero también la compañía Pathé tenía otro formato, que era el formato salón, que era un formato de mayor diámetro. Ahora lo interesante es que ambos formatos de cilindro podían grabar el mismo tiempo de música. Los dos podían almacenar una grabación de aproximadamente 2 minutos. La diferencia estaba principalmente en términos de la calidad y el volumen de la grabación, que eso básicamente eh, era la diferencia entre el cilindro de mayor diámetro y el otro. Pero sin embargo, una misma grabación podía estar eventualmente en los dos formatos. Ahora, como eran bastante populares, ¿no es cierto?, los cilindros de formato salón, estos no eran compatibles en un aparato Edison. Por lo tanto, al tener un fonógrafo Pathé que tenía un adaptador especial, yo podía eventualmente reproducir ambos tipos de cilindros. Ahora, es interesante destacar de que la venta de estos aparatos fonográficos, del cual habían bastantes modelos, se hacía en gran medida ya sea a nivel de venta directa, pero también a través de la formación de clubs, que eso motivaba también, ¿no es cierto?, la participación de más gente en lo que es la adquisición de estos aparatos. Y estos clubes funcionaban con unas cuotas semanales, en los cuales distintas personas iban abonando semanalmente durante el periodo que, hasta completar, digamos, la suma del aparato, pero cada semana se sorteaba eh, un aparato a una de las personas que iban entregando el dinero, las cuotas. Por lo tanto, algunos iban a recibir el aparato antes y otros al final. Y eso también era un incentivo para poder, digamos, obtener el aparato
pero antes de pagar las cuotas de la venta. Hacia los primeros años del siglo XX, el fonógrafo estaba difundido en gran parte, ¿no sé, de la clase adinerada en Chile. De hecho, hacia 1905, la revista Zig-Zag publica un artículo llamado La fiebre del fonógrafo. En este artículo, su autor, en un tono humorístico, habla de la gran presencia de estos aparatos y su predominancia. En él dice, por ejemplo: huyo de los fonógrafos, Edison me perdona esta blasfemia, yo aprecio su invención, la adoro, la venero, pero cuando me toca oír en todas partes, sin tregua alguna, la donna inmóvil, el amor tibietta, ora con compás de mazurca, ora con movimiento de cakewalk, entonces o me muerdo frenéticamente, o grito iracundo, o me fugo a la casa del amigo y vengo a este rincón de mi oficina a buscar silencio y paz, contra dúos, solos, marchas y coros. Claro, de esta forma, de algún modo, da cuenta, ¿no es cierto?, de ya lo popularizada que estaba esta forma, ¿no es cierto?, de música y sobre todo también dando cuenta de que la principal repertorio era música extranjera, sobre todo música de aires más clásicos. Habiendo visto ya el contexto previo de la fonografía en Chile, ¿no?, y las principales compañías que estaban en el país, especialmente el caso de la Paté, vamos a ver cómo surge la figura de Efraín Band, quien fue un inmigrante ruso que nació en 1862, pero a mediados de la década de 1870, ¿no es cierto?, él con su hermano Marcos emigraron de Kalinín hacia Chile. Eh, Efraín Band quedó viviendo en Santiago, mientras que su hermano se fue a la ciudad de Concepción, que es una también ciudad bastante importante en Chile. Y ambos se dedicaron al negocio de la venta de tabaco y cigarros. Eh, Efraín Band se casa con Rosa Farías, ¿no es cierto?, una mujer chilena, en 1888, y básicamente desarrolla toda su vida y familia en el país. Entonces, lo interesante de Efraín Band es que él nos demuestra cómo a fines del siglo XIX la burguesía ya empezaba a tener cambios. Empezaban sobre todo los comerciantes, gente que no tenía una relación con la terrateniencia, comienza a desarrollar nuevos negocios y sobre todo dedicados al tema inmobiliario, al tema comercial, pero también al tema de las inversiones, ¿ya? En el caso de Efraín Band, fuera de, ¿no es cierto?, su empresa de tabacos, él también se dedicó al negocio inmobiliario. De hecho, hay bastantes documentos que demuestran que él compraba terrenos, que construía casas, chalets y los iba vendiendo, como también una forma de diversificar sus actividades comerciales. Pero también tempranamente podemos ver que él empieza a registrar patentes de inventos, de modificaciones de aparatos de cinematografía y también de aparatos fonográficos. Y sería a partir de eso experimentación que él realiza primero como un hobby en parte de su tiempo libre, que después decide darle un vuelco comercial. Para el año 1901, Efraín Band ya tenía un laboratorio de producción musical. Ya grababa y fabricaba cilindros. Y eso lo podemos ver a través de este decreto del Ministerio de Obras Públicas de ese mismo año, en el cual se autoriza a Efraín Band para ser comisionado en nombre del gobierno a viajar a Europa y Estados Unidos para precisamente aprender, ¿no es cierto?, el detalle de la fabricación de fonógrafos y aparatos y la fabricación e impresión de cilindros. Esto denota que ya Efraín Band, más allá de tener, ¿no es cierto?, este laboratorio, ya había hecho bastantes gestiones a nivel gubernamental con distintas autoridades para poder obtener esta comisión, lo cual no es algo menor y ya da cuenta de que estaba él dando paso a una siguiente etapa, una etapa donde pasaba de lo experimental ya a una cosa mucho más profesionalizada y era también un giro completo a todo lo que era también su actividad comercial, donde la fonografía iba a ser
su actividad principal en términos de vida. Y de ahí destaca también, dentro de lo que aparece en este decreto, de que una de las razones que se expone es que, por una parte, ¿no es cierto?, la fabricación nacional de cilindros ahorraría gran parte del costo de traer cilindros importados, pero por otro, y también de modo bastante relevante, es que se habla de que esto permitiría suministrar a los compradores piezas musicales en armonía con el gusto general del país. Precisamente en este contraste, ¿no es cierto?, de esta música importada, que sobre todo era de carácter clásico, pero que de algún modo no reflejaba lo que sería esta especie de identidad musical local. Y además también se habla de dar una ocupación lucrativa a muchas personas, dice aquí en ese edificio, sacar provecho de sus dotes musicales, en referencia principalmente a lo que serían cantantes locales, sobre todo de música de carácter folclórico, cantantes, ¿no es cierto?, de casas de canto, de cantantes quizá de música más campesina, más rural, o de música más local, urbana, en fin, pero que eran autores desconocidos, ¿no es cierto?, pero que a través de la grabación eventualmente podrían tener una remuneración y pasar un poco más hacia la fama. Así que gracias a estas razones la que el gobierno, ¿no es cierto?, comisiona Frame Band, y esto básicamente genera un antes y un después, porque genera el origen del primer sello musical nacional. Y sería así que con, ¿no es cierto?, tanto la iniciativa de Frame Band más este apoyo gubernamental, que se logra dar pie y tenemos el origen, ¿no es cierto?, del sello Fonografía Artística, que fue el nombre, ¿no es cierto?, que le entregó Efraín Band a su compañía. Entonces, esta fonografía artística, ¿no es cierto?, se dedicó inicialmente a producir música grabada en cilindros. De acuerdo a lo que hemos podido ver, ¿no es cierto?, en cuanto a diversas colecciones, hay algunos cilindros de Frame Band, sobre todo los más tempranos, son cilindros de cera café, que los cuales probablemente se grababan casi uno a uno, o se tenían que grabar hacer reproducir la canción que se iba a grabar tantas veces como aparatos de cilindros estuvieran grabando al mismo tiempo. Pero al poco tiempo, y la mayoría de los cilindros Frame Band son cilindros de cera negra, los cuales probablemente trabajó ya a través de un máster y generó copias. En el caso del sistema Paté, hacían copias a través de pantografía. Y en el caso de Frame Band podemos ver que claramente él utilizó el sistema Paté, porque sus cilindros son de los dos tamaños de los fonógrafos Paté. Hay cilindros de Frame Band tamaño estándar y tamaño salón, los cuales son compatibles con cualquier aparato de esa compañía. Sin embargo, la producción de Frame Band no solo se limitó a lo que es música nacional, porque él también en su publicidad siempre menciona de que él poseía un inmenso repertorio, en donde él también importaba otras grabaciones. Entonces, esta compañía tenía, por una parte, ¿no es cierto?, la grabación local, pero también en cuanto a su negocio de venta, él también importaba de otras compañías distintos cilindros. Eh, y también no solamente se dedicó a tener su sala de ventas y estudio de grabación en Santiago, sino que también en su promoción podemos ver que abrió sucursales en otras partes del país, como Iquique, el gran centro salitrero, Valparaíso, el principal puerto del país, Antofagasta, también otra ciudad salitrera importante, donde estaba el dinero, y por último en Concepción, que también es otro centro urbano nacional, y donde, como habíamos dicho, también estaba su hermano Marcos. De este modo, tanto la música grabada por Efraín Band, ¿no es cierto?, como sus cilindros, tuvieron una distribución nacional bastante grande, y no solamente se vendían, ¿no es cierto?, en su propia sucursal, sino que también en diversas otras casas de venta de cilindros, como incluso podemos ver esta fotografía, ¿no es cierto?, de una tienda de cilindros donde se puede ver ahí, por ejemplo, este cajón que dice Frame Band Concepción, que probablemente es una partida derivada de esa ciudad, de cilindro. Eh, Así que podemos ver esta amplia distribución. Otro tema importante y que tiene que ver precisamente con este
gesto de darle un carácter nacional a su producción musical es que Efraín Band, cuando, ¿no es cierto?, empieza a generar ya estas grabaciones comerciales masivas, él le va poniendo un número correlativo eh, eh, de serie. Y el número 1 se lo destina precisamente a la canción nacional, al himno nacional de Chile, que también precisamente es esta especie de gesto. Podría interpretarse como una forma de nacionalismo tecnológico, como una forma, ¿no es cierto?, de generar identidad nacional a través de la tecnología, de la industria, y por eso también él prefiere y lo toma también de esta forma. Y eso incluso podemos verlo, podemos a través de las publicidades, donde incluso de otras compañías que vendían, ¿no es cierto?, aparatos y cilindros paté, se vendía la canción nacional de Frame Band y afortunadamente hemos podido encontrar un ejemplar existente, el único que hemos podido ver, que está en el Museo de Ciencia y Tecnología en Santiago, el cual está completo y al reproducirlo se aprecia ahí que es una grabación del himno por dos tenores y un piano. En cuanto a lo que serían las grabaciones nacionales de Efraín Band, eh, lamentablemente hay muy pocos registros de cuáles fueron. Uno de los principales los podemos encontrar a partir de un registro de propiedad literaria y artística, que es como el antecedente de lo que sería la propiedad intelectual, lo cual él hizo en el año 1908, y en este registro él básicamente pone a su nombre una serie de grabaciones de canciones nacionales, ¿ya? La lista que se puede ver aquí en esta diapositiva se puede ver precisamente como habíamos mencionado antes, que el número 1 es la canción nacional chilena, pero hay una serie de otras canciones, principalmente del folclore popular, que fueron registradas por él eh, para este tema de propiedad intelectual. Ahora, claro, los números están discontinuos, tampoco sabemos qué otras cosas se grabaron entre medio. Pero lo interesante, y aquí viene uno de los contrastes y también de las ironías principales de la producción de Frame Band, es que todas estas grabaciones folclóricas nacionales son anónimas, son sin autores. La mayor, sobre todo, los cilindros de Frame Band, y que eso también se reproducía en otras compañías en la época, al comenzar tienen una grabación donde se habla, por ejemplo, se dice el título y después dice propiedad de la casa Frame Band. Pero ese título es solitario, nunca podemos saber quiénes fueron los intérpretes, tampoco esa información aparece en la funda del cilindro. Y esto es paradójico porque, por ejemplo, el mismo Frame Band en sus publicidades de cuando vendía tanto discos como cilindros de otras compañías, lo que más destaca, sobre todo cuando es música clásica, son los autores, son los cantantes. Entonces, por ejemplo, como podemos ver en este caso a la derecha, cuando él habla de la gran ópera italiana, ¿no es cierto? Este caso de venta de grabaciones de fonotipi y Odeón, lo que más se menciona ahí son los cantantes, como por ejemplo hay Pericles Aramis, Teresa Arkel, María Barriento, Amadeo Bassi, en fin. Pero en el caso precisamente, como decíamos, de lo nacional, es todo anónimo. Así que eso fue una de las grandes contradicciones, que si bien él intentó bastante, o sea, uno de los principales intereses fue desarrollar la industria nacional, pero nunca esos cantantes llegaron a ser famosos, nunca llegaron a ser conocidos. Y si bien pudieron haber tenido un ingreso por esta grabación, tampoco la creación de este sello fue un impulso suficiente como para que esto tuviera una sostenibilidad a través del tiempo. A partir de 1907-1908, ya en el caso del mercado nacional en Chile, las grabaciones gramofónicas de discos empiezan a entrar con fuerza.
y empiezan a tratar de disputarle el mercado a los cilindros. Y eso también se empieza a apreciar en la publicidad, donde, sobre todo a partir, por ejemplo, los discos Columbia, publicitaban de que no se gastan, no gritan, no necesitan embalaje especial en algodón y cartón, no se quiebran, no ocupan espacio, voces y tonos absolutamente naturales, volumen de sonido fenomenal, no se destruyen tocándolos con la mano, tratando de enfatizar esas virtudes en contraste a los cilindros, que eran mucho más frágiles y tenían un volumen menor. Pero por otro lado, la compañía Pathé, ¿no es cierto?, que también estaba presente de modo fuerte, trataba también de contrarrestar esa publicidad de los discos, donde decía que son los aparatos más modernos, más perfectos, y que no usaban el sistema anticuado de agujas, de estas agujas intercambiables que usaban los discos, porque en ese caso, ¿no es cierto?, de los cilindros se usa esta pequeña aguja circular, ¿no es cierto?, de zafiro que no se reemplaza, pero básicamente era un poco la idea de que eran más baratos, ¿no es cierto?, que eran más duraderos, pero estaba esta guerra en la cual al final todos sabemos que los discos, ese formato fue el que terminó ganando la competencia. Y para no quedar atrás con estos cambios tecnológicos, Efraín Band rápidamente él incorpora la producción de discos también a su repertorio, eh, porque aproximadamente desde 1908 en adelante ya Efraín Bad empieza a producir ambos formatos. Entonces una misma canción podía estar en cilindro y en disco, ¿ya? Y los discos fueron ganando terreno, ¿no es cierto?, a través del tiempo y podemos ver que a fines de la primera década del siglo XX, Efraín Band publicaba catálogos, los cuales, si bien no conocemos el contenido del catálogo, pero quedó el registro de que esos catálogos existieron a través de lo que serían los registros, ¿no es cierto?, de propiedad intelectual. Pero fueron poco a poco, el catálogo de discos fue creciendo, mientras que los cilindros fueron de algún modo quedando en segundo lugar y poco a poco siendo reemplazados por esta nueva producción. Y en muchos casos podemos tener que la misma canción, ¿no es cierto?, con el mismo número incluso de registro, está en ambos formatos. Entonces, cuando Efraín Band comienza lo que es la producción de discos, él amplía sus instalaciones y se mueve a una nueva casa, la cual afortunadamente aún existe, y aquí es donde él instaló su estudio de grabación mucho más amplio y sobre todo lo que es el proceso de producción de discos, desde la parte electroquímica hasta la parte de prensado. Y probablemente también aquí produjo ya los últimos ejemplares de cilindros. Eh, tenemos incluso afortunadamente incluso una foto de cómo era, ¿no es cierto?, esta fábrica de discos de Efraín Band, en donde él tenía contratado, ¿no es cierto?, un técnico alemán que era el que veía todos los aspectos ya más específicos de la producción. Ahora, es importante destacar de que Efraín Band, si bien él originalmente quería dedicarse a la música nacional, empezó a tener cada vez más competencia extranjera. Y sobre todo con el tema de los discos, porque empezaron a llegar nuevos autores, nuevas compañías, ¿no es cierto?, a lo que sería el mercado local, especialmente la Victor Talking Company y la Odeon. Y con eso también llegaron nuevos ritmos, ya no solamente la música clásica, sino que también llegaron otros ritmos que empezaron a ponerse de moda en la década de 1910, ¿no es cierto? Ritmos más bailables de música más popular. Entonces, Efraín Band no tenía cómo competir con música nacional, no habían autores, cantantes locales que interpretaran ese tipo de música. Así que la salida que él tuvo para competir, ¿no es cierto?, con esta influencia extranjera fue que él empezó a crear nuevos sellos, ¿ya?, sellos paralelos a fonografía artística, como el sello Águila, el Mundial, Miñón, Royal y posteriormente Radiotone. Con esto se empezó a generar grabaciones piratas. Básicamente él compraba un disco de otra compañía
eh, lo reproducía por medio de electroquímicos, generaba copias, y con eso, ¿no es cierto?, él vendía copias las cuales no indicaba quiénes eran los artistas. Paradójicamente, lo mismo que había sucedido originalmente con los artistas nacionales que habían quedado en el anonimato, ahora él lo volvió a hacer, pero con los artistas extranjeros, pero por una razón distinta, porque en este caso él no tenía los derechos, ¿no es cierto?, de copia de esta música. Entonces, él lo que hacía era que en un mismo disco, ¿no es cierto?, como tiene dos caras, en vez de tener un éxito por una cara y la otra una canción menos conocida, él ponía dos canciones famosas, una en cada lado. Y con eso, obviamente, ese era un atractivo para que sus discos se vendieran mejor. Pero como había dicho previamente, solo le ponía el tipo de música, pero no el intérprete, aunque podía ser el intérprete más conocido del mundo. Pero básicamente eso quedaba un poco oculto y era su forma de competir con el mercado extranjero, pero igual fuera de la ley. Y así Frame Band continuó, ¿no es cierto?, con esta forma de producir grabaciones piratas ya en disco, ya obviamente hacia la década de 1910 ya él había dejado de lado lo que serían los cilindros, pero hasta su muerte, que fue en 1936, él continuó con la producción de discos, pero ya principalmente grabaciones piratas. Lo que serían grabaciones nacionales post 1910 fueron muy escasas, principalmente grabaciones a pedido, grabaciones que no eran de carácter necesariamente comercial. Eh, Él simplemente se mantuvo pagando los impuestos, ¿no es cierto?, comerciales, pero ya para esos tiempos, todo lo que era también el tema de propiedad intelectual a nivel de la legislación nacional en términos musicales, era todavía bastante difusa, todavía no había una ley fuerte en la protección de ese tipo de derechos. Entonces, eso fue lo que le permitió mantenerse en un cierto margen de ambigüedad con este tema de la piratería y llegar hasta el final de sus días con este negocio. Para finalizar, como conclusiones, podemos ver que la historia de Frame Band también es la historia de la búsqueda de un desarrollo industrial con carácter nacional. Una forma incipiente de nacionalismo tecnológico que también en un comienzo cuenta con el apoyo del Estado y que buscaba no solamente importar objetos tecnológicos, sino que también producirlo localmente y con autores, intérpretes locales para el tema musical. Pero sin embargo, eh, él no pudo competir a nivel de las grandes compañías discográficas internacionales, sobre todo por el tema del repertorio. Nunca tuvo el, lo que sería el poder económico de poder contratar artistas de clase mundial y tampoco tenía las redes de distribución para llegar a otros lugares. Por lo tanto, fue perdiendo competitividad, perdiendo mercado, ¿no es cierto? Y eso fue lo que lo empezó también a derivar en otro tipo de actividades que fueron el tema de la piratería, que fue su forma, ¿no es cierto?, de subvertir esta influencia externa y de algún modo sobrevivir comercialmente. Pero su legado está, ¿no es cierto?, en esta idea de crear precisamente esta cultura de masas para el mercado local con un sello diferente y que hasta el momento y hasta la actualidad ha pasado a la historia como el primer sello discográfico nacional y es la historia que le hemos intentado, ¿no es cierto?, mostrar a través de esta presentación. Así que muchas gracias por su atención y hasta pronto.